Hola a todos y bienvenido tengan a Navegando el Conocimiento. Soy la profesora Yarin Cárdenas y en el episodio de hoy vamos a explorar las etapas que utilizo en la búsqueda de la información científica. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la búsqueda de información científica y descubrir las diferentes etapas que los investigadores recorren para encontrar respuestas. Al final de este episodio entenderás cómo se estructura una búsqueda científica, porque cada etapa es crucial para la búsqueda de la información y así obtener resultados confiables. ¿No les pasa que a veces se sienten abrumados de tanta información que conseguimos en la web? Pues quédate, pronto te lo mostraré. Bien, ahora a continuación te daré los siguientes pasos para realizar una búsqueda de información óptima. Quédate que pronto te mostraré cada uno de ellos, siempre desde la perspectiva de mi investigación. Es necesario que tengas en cuenta que debes tener internet, debes tener una computadora óptima para recorrer todo este tipo de información en la web. Entonces ahora te explicaré a continuación los siguientes pasos para hacer una óptima búsqueda de información científica. En primer tema o el primer paso para continuar en ella, tienes que definir el nombre de tu tema. Es decir, debes tener claro qué vas a investigar. Para ello debes tener en cuenta una serie de interrogantes, porque es donde vas a responder al transcurso de toda tu investigación. Como primera interrogante te puedes decir: ¿cuál es la pregunta que quiero responder? ¿Qué aspectos específicos del tema me interesan? Definir siempre el tema te ayudará muchísimo a enfocar tus esfuerzos y no perderte en este mar de información. Una vez que tienes claro tu tema, es hora de buscar fuentes. Aquí es donde entra en juego la investigación como tal. Entre ellas puedes utilizar bases de datos académicas como Redalytics, bibliotecas digitales como Googlebox y motores de búsqueda especializados como Google Académico. Recuerda, no todas las fuentes son iguales. Asegúrate de elegir aquellas que son confiables y revisadas por pares. No dudes en explorar diferentes tipos de fuentes, como artículos, libros, conferencias, etc. Bien, ahora, después que yo hago la investigación documental entre todos estos tipos o este mar de información, les tengo que confesar algo. No podemos satanizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre nos viene a apoyar. Es necesario utilizarla de buena manera o de manera responsable. Entonces debemos utilizarla de manera más efectiva, más que todo para aclararnos, para entender y desarrollar un poco más lo que es la información o desarrollar un poco más allá acerca del tema, y así nosotros investigar, saber qué es lo que queremos resaltar y así ir filtrando la información. Entre ese tipo de inteligencia artificial, la que más utilizo es Perplexity. Excelente. Ok, hablando un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, no quería dejar pasar por alto o sencillamente recalcar de que la inteligencia artificial es buena siempre y cuando la utilicemos responsablemente. Soy docente y la dejo utilizar a mis estudiantes siempre y cuando ellos me den una información, me digan que sacaron provecho de eso. Es decir, que siempre sea para ayuda personal, que no la utilicen para copiar y pegar. También en la búsqueda de la información científica suele pasar eso. Es necesario que a veces nos sentimos un poco frustrados porque no entendemos el tema o que no entendemos el objetivo o hacia dónde vamos. Entonces empezamos a investigar cosas al azar y no podemos filtrarla. Para eso yo de manera personal les recomiendo que utilicen la inteligencia artificial como ChatGPT, como Perplexity, que es la que utilizo yo, para desarrollar un poco acerca de ese tema en específico que tú quieres desarrollar. Y es necesario para eso también hacer la pregunta de manera muy concisa, así como hacemos la búsqueda de información con palabras clave, entre comillas, utilizando verbos que nos permita desarrollar más acerca del tema, que nos muestre más desarrollar el tema. Entonces aquí en la inteligencia artificial se debería lograr lo mismo, se debería hacer lo mismo, siempre utilizar palabras clave para entender el tema. Por ejemplo, actualmente mi tema de
que me llama mucho la atención es sobre la brecha digital. Aquí en Venezuela obviamente se da de manera alarmante por temas de electricidad, por temas de internet, por temas de equipos electrónicos. Entonces, hablar de la brecha digital es un mar de información, es muy amplio. Hay brecha digital hasta cerca sobre la demográfica, o sea, de manera demográfica, es decir, según el país donde esté, tienes una brecha digital. Entonces, para poder filtrar mi información acerca de la brecha digital en Venezuela, que es donde me compete, le hago esa pregunta necesaria a ChatGPT, a Perplexity, que es mi favorito porque de verdad me lo explica como un niño de preescolar. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta esto, que lo utilicemos única y exclusivamente para desarrollo personal, de entender más el tema, no de copiar y pegar. Así que, cuidadito. Ok, vamos entonces al paso número 3, es filtrar la información. Ahora que has recopilado toda esa información, es crucial evaluarla. Pregúntate ahora, ¿es relevante para mi tema? ¿Es actual? ¿Quién es el autor y cuál es su credibilidad? Esta parte o esta etapa te ayudará a filtrar la información y a quedarte solamente con lo que realmente te aporta a tu investigación. Considera también la selección de palabras claves. ¿Cómo encontrar la información relevante? La importancia de las palabras clave, es decir, criterios de evaluación, su autoría, fecha de publicación y su metodología. Ok, la inteligencia artificial es uno de los motores de búsqueda o lo que te sirve para desarrollar algo más acerca del tema. Pero también tenemos Google Académico. En Google Académico podemos buscar por autor. Para especificar su nombre se puede poner solamente el nombre entre comillas o utilizar las iniciales en lugar del nombre completo. Para buscar autor en concreto se puede usar operador autor, es decir, se copia entre paréntesis autor y 2 puntos, seguido de un espacio y el término de la búsqueda. Por ejemplo, se puede introducir autor 2 puntos Neruda. Puede ser también autor 2 puntos P. Neruda, o también puedes colocar autor 2 puntos Pablo Neruda, es decir, Pablo, espacio, Neruda, todo eso entre paréntesis. Y te da la información, todos los artículos y libros que puedes conseguir dentro del mar de información que tiene Google o en su plataforma. Todo acerca de ese autor y puedes ir investigando, leyendo o sacando lo más importante que te compete para tu información. Excelente. Ahora tenemos en nuestro cuarto paso la organización y análisis de la información. Acá solamente tienes que responderte qué hacer con todo ese mar de información o toda esa información recopilada, ya filtrada, ya con tu tema definido y ya buscando en todas las bases de datos y revistas electrónicas que consigues dentro de lo que es la web. Entonces, esos resultados de esa información la puedes manejar siempre y cuando de manera resumida con notas, ¿verdad? Con notas, toma de notas sencilla, mapa mental, mapas conceptuales o sencillamente toma de notas, como te expliqué. En esta etapa de la información es donde utilizaremos entonces las mejores plataformas de resguardo de la información. Sí, tenemos los pendrive, tenemos las computadoras, pero eso no basta. Tenemos que resguardar nuestra información, todo lo que vamos desarrollando en el transcurso de todas estas actividades o estos pasos a seguir. Pero para ello debemos resguardarlo, es necesario resguardarlo, no lo olviden. Entonces tenemos muchísimas plataformas en ella. Entre ellas tenemos lo que se resguardan en la nube. Si recuerdan lo que es la nube, es donde se resguarda toda la información de internet, todas las cosas personales, bien sea fotografía, bien sea trabajo, bien sea libros, bien sea toda la información que tú quieres resguardar. En ella tenemos distintos tipos de seguridad en la nube. Entre ellos el que más utilizo porque tiene más capacidad de información gratuita es, por supuesto, Google Drive. Creo que muchos de ustedes lo conocen y es bastante versátil
cómodo para resguardar la información, y es solamente guardar carpeta por carpeta, archivo por archivo, siempre y cuando hasta un cierto límite de información o de mega o de gigabyte. Recuerden que cuando el que es gratuito solamente llega a 15 gigabytes. Todo eso resumido con las fotografías, con el correo electrónico. Así que para poder resguardar esa información, si quieres más almacenamiento, por supuesto ya pasa a ser pago. Pero sin embargo, no es muy costoso. Se puede, está en las posibilidades de verdad cancelarlo, pagarlo y tener muchísima más información y tenerla resguardada allí. Entonces, como finalización de todos estos tips que te he dado, espero te hayan servido, te hayan llenado de toda la información, o por lo menos, no todo, pero sí algo de información para que sea de tu agrado y adaptes o recojas un poquito de cada una de ellas. De verdad fue un placer que ustedes me hayan escuchado durante todos estos minutos, y les dejo de reflexión. La búsqueda de información científica es un proceso dinámico y creativo. No se trata solo de encontrar datos, sino de interpretarlos y construir un conocimiento nuevo. Gracias por su atención.